A comenzar con la actividad de hoy. Hoy nos va a hablar el doctor Gabriel. Y Rubén estaba en planes, pero parece que está en este momento, así que me hago lo cargo vamos de a todo. escuchar solo a Gabriel. Hoy adelantamos la actividad porque 1:30 está reservado el salón para otra actividad y 1:15 me tengo que ir, así que vamos a tratar de, vamos a cortar 1:15 como sea, así que Corto antes, que porque puedas te pregunta, trato de cortar antes, sí. completar la exposición Sí, antes si y no que le podamos meto. charlar y hacer preguntas antes de que nos tengamos que retirar. Listo. Adelante, Gabriel. Perfecto. ¿Estamos? ¿Listo? Bueno, soy Gabriel Perren, parte del grupo de astrofísica de cúmulos abiertos. La idea hoy era comentarles un poco lo que venimos haciendo, los últimos trabajos, en particular las herramientas que venimos enseñando dentro del grupo. El grupo de astrofísica de cúmulos abiertos tiene unos 60 años de existencia, fundado por el doctor Feinstein. El objetivo inicial era estudiar cúmulos muy jóvenes de la Vía Láctea, en particular parámetros fundamentales como tamaño, distancias, edades, masas, etc. La idea es utilizar los cúmulos más jóvenes para, por ejemplo, caracterizar regiones de formación estelar, investigación de la estructura de gran escala de la galaxia, entre otras cosas. Uno de los problemas centrales es la membresía. Ahora voy a contar por qué hacemos hincapié en esto. Hasta 2016, lo que había mayormente era fotometría VRI y algo de espectroscopía. En 2016 aparece Gaia, obviamente cambia todo. Gaia en particular nos da no solo fotometría, sino paralaje y movimientos propios, muy poquito de velocidad radial, creo que un 2% de las estrellas tienen, se supone que va a aumentar un poco. Este es un campo con dos cúmulos binarios, no se alcanzan a ver muy bien, pero creo que andaban por acá uno y por acá otro. Son dos cúmulos binarios muy cerquitas. Entonces el objetivo actual que tenemos es caracterizar como mínimo todos los cúmulos abiertos del entorno solar hasta el límite de Gaia. ¿Cuáles son todos esos cúmulos? Es bastante discutible, como vamos a ver. Voy a comentar brevemente 4 herramientas. Este es un servicio que presentamos, que hemos presentado junto con los miembros del grupo, justamente dentro de este marco de herramientas y servicios para el análisis de cúmulos abiertos en la galaxia. Arranco con PyUpMask, no les dije. La primera herramienta se llama PyUpMask. Para introducir la herramienta, primero introduzco cuál es el problema. Dado un cúmulo observado, esto es un cúmulo raro, este es Trumpler 5, ubicado a unos 3 kiloparsec, el problema más básico es cuáles son sus miembros. Parece un problema bastante sencillo, es bastante complejo en realidad cuando uno se pone a verlo, porque dentro de la región observada, obviamente están los miembros del cúmulo, sino todas las estrellas de campo proyectadas en el frame. Una estimación muy básica es una estimación manual, definiendo una región de cúmulo y tomando todo lo que hay adentro. En la aproximación eso sirve solamente para los cúmulos más poblados. Trumpler 5 en particular tiene unos cuantos miles de miembros, pero la enorme mayoría de los cúmulos abiertos tienen el orden de 100 miembros. Entonces esto es mucho más complejo. Lo que en general se busca hacer para tratar de caracterizar los miembros reales de un cúmulo es comparar con las estrellas de campo o con el campo circundante. En particular suelen tomarse regiones de área equivalente, cercanas, no pueden estar muy lejanas tampoco porque ya empiezan a no caracterizar a la vecindad del cúmulo, tienen que estar más o menos cercanas. La idea es tomar la región del cúmulo que uno determina, en este caso esta región que está en verde acá, la región roja es la región de campo, que se ve así en primera aproximación, compararla con la región de campo y tratar de extraer de aquí, en la medida que se pueda, los miembros. Entonces la idea es restar de alguna manera estadísticamente a la región de campo, a la región de cúmulo, perdón, la región de campo, y obtener una secuencia evolutiva lo más definida posible para poder, sí, una vez que se tiene eso, empezar a trabajar sobre el cúmulo. Dentro de este contexto se presenta hace unos 10 años, en 2013, la herramienta UPMAS, que no es nuestra, esta es una herramienta de Kroll, Martis y Moitiño, específicamente diseñada
para este tipo de análisis. Aunque existen un montón de otras herramientas enfocadas al problema de algoritmos de clustering, esta herramienta en particular es la primera que está enfocada específicamente al problema de clustering dentro de cúmulos estelares, en particular porque utiliza fotometría. La menciono porque nuestra herramienta se basa en esta. UPMAS es entonces una herramienta de estimación de probabilidades de membresía. Funciona bastante bien. Tiene dos problemas principales. Primero, está escrita en R. Si alguno lo ha escuchado nombrar, R es el lenguaje que usan dentro del área de estadística. Los dos problemas más grandes del lenguaje R es que la accesibilidad es baja. En astrofísica hoy en día se usa mayormente Python, casi todas las áreas, y la performance es muy pobre. R es uno de los lenguajes más lentos que hay, simplemente porque no está diseñado para ser veloz. El segundo problema con UPMAS es que dentro de su algoritmo utiliza un algoritmo de clustering que se llama interno y utiliza K-means, también es uno de los más comunes, es posible que lo hayan escuchado nombrar, utiliza solamente K-means, que si bien es un algoritmo entre lo que hay relativamente veloz, también tiene sus limitaciones. No me detengo mucho en cómo funciona internamente cada código, porque si no termino más. Pero cualquier duda que queda después, sin problemas, me preguntan. Entonces, nosotros introducimos PyUpMas, que es como una evolución a partir de UPMAS. Como lo dice su nombre, Py es porque en particular, este artículo lo publicamos en 2021, hace 2 años, y la idea era resolver de alguna manera los dos problemas que mencioné anteriormente de UPMAS. En primero, la base del código está completamente escrita en Python, entonces eso ya aumenta la accesibilidad y aumenta la performance, ahora vamos a ver. Y trabaja no solamente con K-means, sino puede trabajar con una docena o más de diferentes algoritmos de clustering interno, lo que le da más flexibilidad. Entonces lo que hicimos fue, cuando presentamos el artículo, comparar el código UPMAS versus nuestro código PyUPMAS para ver la performance. En esta matriz lo que se ve es, cada una de estas columnas son algoritmos de clustering internos que usa PyUPMAS. Celdas de Voronoi, esto es vecinos cercanos, agglomerative, mini-batch K-means. K-means es el que usa UPMAS y Gaussian Mixture Models. Y cada fila es una métrica estadística de clasificación binaria. El problema de selección de miembros es básicamente un problema de clasificación binaria. Uno tiene una gran cantidad de datos con estrellas de campo y estrellas miembro. Uno lo que quiere es separar eso. Eso es un problema de clasificación binaria. Cada una de estas métricas lo que hace es cuantificar cuán bien un método es capaz de recuperar los miembros reales de un cúmulo y separarlos de lo que sería el ruido, que son las estrellas de campo. Lo que hicimos fue generar unos 300 cúmulos sintéticos. Los cúmulos sintéticos se generan a partir de una sola teórica, se le da una edad, una distancia, una masa, se los contamina con una cierta cantidad de estrellas de campo. La idea de generar cúmulos sintéticos es que uno sepa realmente cuáles son los miembros para poder hacer este estudio. Con un cúmulo observado uno realmente no lo sabe a eso, ¿sí? ¿Y la distribución espacial de los cúmulos sintéticos? La distribución espacial en general se aproxima con un doble gaussiano, algo relativamente sencillo. Lo que sí se va variando mucho es cuánto es la contaminación. Se trata de tener cúmulos muy contaminados, cúmulos menos contaminados, con mayor cantidad de miembros, menos. O sea, estos 300 cúmulos sintéticos que generamos, la idea es que barran un amplio espectro dentro de lo que es posible observar. Entonces, cada una de estas columnas es uno de los cúmulos internos que soporta, algoritmos de clustering internos que soporta PyUpMAS. Cada una de estas filas es una métrica estadística. Lo que dice cada celda es en qué porcentaje de esos cúmulos sintéticos funcionó mejor PyUpMAS que UPMAS de acuerdo a cada una de estas métricas. Lo que se ve es que funciona mejor en todas, absolutamente todas, inclusive cuando nosotros hicimos el análisis nos parecía demasiado bueno. En absolutamente todas las métricas y para absolutamente todos los algoritmos internos de clustering funciona mejor PyUpMAS que UPMAS. Entonces, eso ya de por sí es muy bueno. Aparte de eso, lo que nos interesa es ver la performance en velocidad. Como mencioné, UPMAS está escrito en R, es un lenguaje bastante lento. Entonces lo que hicimos fue comparar
el tiempo que le tomó a UVMAS procesar todos estos cúmulos sintéticos contra el tiempo que le tomó a PyUVMAS con cada uno de estos algoritmos de clustering internos. Y lo que vemos es lo siguiente. Aún para el que más tiempo le tomó a PyUVMAS es 1.6 veces más rápido que UVMAS. Para el más rápido de todo es casi 200 veces más rápido que UVMAS. Entonces, nuestro algoritmo, nuestro código PyUVMAS basado en UVMAS, no solo es mejor, no solo es más capaz de recuperar los miembros reales, sino que es hasta 200 veces más rápido que UVMAS. Este lo presentamos en el 2021, ha tenido unas creo que 30 citas, hasta ahora todos los códigos que presentamos son públicos, son de código abierto, la idea es que otros investigadores los usen y de hecho lo han utilizado y hasta ahora con bastante éxito, lo hemos utilizado nosotros también. Entonces, PyUVMAS es una de las primeras herramientas, es una herramienta de caracterización de membresía, de estimación de probabilidades de membresía para miembros de un cúmulo. La segunda herramienta que les voy a presentar es Azteca. De hecho, Azteca la publicamos en el 2015, salió publicada, o 2014, final de 2014. O sea, es anterior a PyUVMAS. La presento después por una cuestión de jerarquía de análisis. Azteca es el Automated Stellar Cluster Analysis. Cuando lo diseñamos, la idea era tener un paquete que englobe la mayor cantidad posible de análisis que se hacen sobre cúmulos estelares. En particular, Azteca realiza análisis de estructura, ajustes de King con inferencia bayesiana, puede manejar paralajes, movimientos propios. En particular, les voy a comentar el último análisis que hace Azteca, que es uno de los más importantes, que es el ajuste de parámetros fundamentales. Cuando uno tiene un cúmulo observado, el primer paso es estimar sus miembros, eso lo podemos hacer con PyUVMAS. El segundo paso, cuando uno tiene los miembros más o menos estimados, es tratar de ajustar los parámetros fundamentales del cúmulo. Distancia, extinción, metalicidad, edad, masa, fracción de binarias, todos los parámetros que caracterizan un cúmulo. Esto es justamente lo que hace Azteca, una de las cosas que hace Azteca y en la que me voy a centrar. Entonces, ¿cuál es el problema que resuelve Azteca? El método antiguo, que se sigue usando el día de hoy, es el método ojo. Es muy posible que lo hayan visto, dado un diagrama de color magnitud, uno tiene la secuencia de cúmulo extraída con algún otro método, y el método ojo lo que hace es seleccionar una isócrona, en general se toma una isócrona de metalicidad solar con una cierta edad, y se la desplaza en el diagrama por magnitud hasta que el ajuste sea razonable, ¿sí? Esto es el conocido método ojo, esto es un artículo real del 2022, este método se sigue usando el día de hoy en las publicaciones. De hecho, los autores lo describen como eyeballing de star distribution, o sea que directamente es hecho a ojo. Esto es una cita sacada de la serie Numerical Recipes de William Press. El método es tan extendido, en particular en astronomía, que le han dado un nombre, se llama Chi by Eye, o Chi a ojo. Press dice, por suerte, la gente que usa este método tiene lo que se merece. A Press no le gusta mucho, Press, por cierto, es un astrofísico. Este método sigue siendo bastante utilizado, y esto es en particular lo que va a resolver Azteca. Entonces, ¿cuál es el problema con el método de un ajuste a ojo? Un montón de problemas. Es subjetivo y reproducible. Un investigador puede agarrar un cúmulo observado y ajustarle una isócrona, otro investigador agarra ese mismo cúmulo y le ajusta otra. Es imposible tener una preferencia real objetiva porque son justamente ajustes hechos a ojo. No es sostenible estadísticamente, no hay ninguna función siendo optimizada en el proceso de ajuste, de vuelta, porque es a ojo. Es físicamente incorrecto, al estar haciendo un ajuste geométrico, que es el ajuste que se hace con una isócrona, no se está teniendo en cuenta, por ejemplo, la distribución de masa, fracciones de binaria, cuestiones de completitud fotométrica, además. No tiene en cuenta correlaciones entre parámetros. Los parámetros, cuando uno hace un ajuste de este tipo, en general, variar un parámetro o aumentar un parámetro un poquito es casi indistinguible de disminuir otro parámetro. Eso genera correlación entre los parámetros, que no hay manera de tenerlas en cuenta con un ajuste a ojo. El rango de parámetros es limitado, de vuelta, como es un ajuste manual, uno puede recorrer un rango bastante limitado, ya sea de edad, de extensión, de distancia, lo que sea, y no asigna incertezas.
esto es un problema bastante importante. Cualquier parámetro físico que uno ajuste de un objeto físico tiene que tener una incerteza asociada, si no carece de cierto valor. Hay autores que asignan incertezas también a ojo, pero no son de mayor utilidad. El problema que ocurre con estos ajustes a ojos es justamente lo que se ve acá. Esto es un estudio del 2015 que hizo Netopil. Lo que hizo fue agarrar 4 cúmulos diferentes estudiados en la literatura y buscó ajustes hechos por diferentes autores para cada uno de esos cúmulos, ¿sí? Ajustes hechos a ojo. Y lo que encuentra es lo que uno esperaría. Hay diferencias masivas. Cada una de estas isócronas es la isócrona de mejor ajuste que encontró un investigador diferente para el mismo cúmulo. Entonces, lo que encuentra es que hay diferencias masivas en los parámetros que asignan a esos cúmulos diferentes investigadores. Como son ajustes subjetivos, realmente con cuál quedarse es una cuestión de preferencia. Eso genera muchos problemas porque uno tiene un mismo cúmulo con un rango de parámetros asociados, ya sea en edad, en distancia, etcétera, muy amplio. Y decidir sobre uno u otro, no hay una manera objetiva de hacerlo, si son todos ajustes a ojo. ¿Cuál es la manera correcta de hacer este ajuste? ¿Cuál es la manera correcta de hacer esta estimación de parámetros fundamentales? Bueno, en primer lugar, usar cúmulos sintéticos, no isócronas. La isócrona es una curva, es un ajuste geométrico que uno termina haciendo. La manera correcta es un cúmulo sintético que tiene en cuenta la física del problema. Hacer el ajuste usando un método estadístico, no a ojo, hace falta una función que se esté optimizando para decir que uno llegó a una solución óptima. Y finalmente cada parámetro tiene que tener una incerteza asignada. Un parámetro sin un parámetro físico sin una incerteza asignada no tiene realmente tanto valor. No quiero decir que no vale nada, pero es de menor valor que algo que tiene realmente una incerteza real. Entonces, este es el problema que uno tiene con Azteca. Esto es un cúmulo real observado, esto es NGC 25 y 16. Lo que hace Azteca, lo que uno intenta hacer es generar, estos son cúmulos sintéticos generados por Azteca, se generan de estos cúmulos cientos de miles, millones, es lo que hace internamente el paquete, y la idea es, para cada uno de estos cúmulos sintéticos, ver cuán bien ajusta al cúmulo observado. Eso se hace con una función de likelihood, que no me voy a detener mucho a mostrarla. Lo que hace es cuantificar cuán bueno es el ajuste de este cúmulo con este, de este con este, de este con este, de este con este. Cada uno de estos cúmulos sintéticos fue generado a partir de ciertos valores de sus parámetros fundamentales. La idea es que los cúmulos generados con parámetros fundamentales que mejor ajustan al cúmulo observado, se puede trasladar esos parámetros fundamentales al cúmulo observado. En particular, lo que hace Azteca es un proceso de inferencia bayesiana. Lo que permite ese proceso es tener después para cada uno, estos son 4 nomás, Azteca ajusta bastantes más. Para cada uno de los parámetros fundamentales ajustados, uno termina obteniendo una distribución, no un único valor, sino que tiene una distribución. Esa distribución lo que permite, entre otras cosas, es ver las correlaciones entre parámetros y extraer valores óptimos, ya sea como media, mediana, moda, el que uno quiera, y regiones de incerteza utilizando desvío estándar, 5,95 percentil, el que a uno le interese. Azteca utiliza, y te lo menciono, porque es de un artículo presentado en 2015, es un Parallel Tempered Markov Chain Monte Carlo. Y lo que uno obtiene al generar ese proceso con un cúmulo observado es algo así. De vuelta, este es el cúmulo 25-16, este es el cúmulo observado, el cúmulo real, y este es un cúmulo de óptimo ajuste generado por Azteca luego de todo este proceso. Los puntos en rojo que se ven son sistemas binarios que genera también el código. La isócrona en verde y en rojo acá es la misma, es la isócrona a partir de la cual se generó este cúmulo sintético, con cierto valor de masa, con distancia, extinción, etc. Cada uno de los parámetros que ajusta Azteca tiene una incerteza asignada. Entonces, esto permite obviamente sacarse encima toda la parte subjetiva. Hay un ajuste bayesiano, formal, estadístico que se hace y uno obtiene los parámetros fundamentales con incertezas de los cuales uno puede inclusive analizar correlaciones. Azteca la presentamos en el 2015, lo hemos usado un par de veces ya. El primer uso masivo que le dimos fue en unos 200, casi 300 cúmulos de la nube de Magallanes, con muy buenos resultados, aún estando bastante lejanos.
En el 2016 lo aplicamos a unos 16 cúmulos poco estudiados del cuarto cuadrante, también muy buenos resultados. El último artículo fue del año pasado y lo aplicamos a los 25 cúmulos catalogados más distantes de la galaxia. Son cúmulos particularmente complejos, esto porque al estar distantes las secuencias suelen ser bastante cortas, suelen estar bastante contaminados, y ha dado hasta ahora muy buenos resultados aztecas. La seguimos desarrollando, la seguimos expandiendo, no está completa todavía, queremos hacer un montón más de cosas. Al día de hoy esta herramienta tiene también unas 80 citas, una cosa así. Todas nuestras herramientas, como dije, son públicas y de código abierto. Otros investigadores también la han usado para analizar cúmulos, que es finalmente el objetivo de generar estas herramientas. La tercera que voy a mencionar es FastMP. Esta herramienta es de vuelta un código de asignación de membresía, similar a lo que hace PyUpMask, con ciertas mejoras que voy a mencionar ahora. Esta la presentamos en conjunto con nuestro catálogo, que es el último artículo, que de hecho estamos respondiendo al referido ahora. Esto lo presentamos este año. FastMP es por Fast Membership Probabilities. PyUpMask, que lo mencioné al principio, aún siendo bastante superior a UpMask, que era el código inicial a partir del cual se basa, tiene dos limitaciones todavía. Primero, es un algoritmo no supervisado. La U en UpMask es de no supervisado, es unsupervised. Ser no supervisado significa que uno no puede darle valores iniciales de más o menos dónde se encuentra el cúmulo. ¿Qué valores que uno en general tiene? Como mínimo, cuando uno estudia un cúmulo, tiene al menos las coordenadas centrales aproximadas donde existe ese cúmulo. Es la mínima información que uno tiene. Este tipo de algoritmos son no supervisados, uno no le da esa información, funcionan completamente aislados. UpMask, DBScan, HDBScan, funcionan todos así. Y aún siendo hasta 200 veces más rápido que UpMask, que era el algoritmo anterior, sigue siendo muy lento cuando uno tiene que procesar decenas o seguro miles de cúmulos abiertos, como hicimos nosotros, ahora les voy a mostrar. Entonces, sigue teniendo limitaciones. Lo que hicimos entonces fue definir un nuevo algoritmo, una nueva herramienta, FastMP, como dije, es por Fast Membership Probabilities. Y lo que hace este algoritmo es muy básico. Arranca a partir de una definición muy sencilla de lo que es un cúmulo. El problema con algoritmos de clustering como DBScan o HDBScan, K-means, cualquier otro algoritmo que ande por ahí, es que la definición de qué devuelven como cúmulo, son algoritmos diseñados para aislar cúmulos, la definición de qué es un cúmulo, de qué esos algoritmos detectan como cúmulo, depende mucho de los parámetros iniciales que uno le dé a ese algoritmo. Entonces, variando esos parámetros iniciales, uno puede encontrar cúmulos más grandes, cúmulos más chicos, cúmulos más aislados, algunos que no, no detectar directamente cúmulos. Entonces, lo que hicimos nosotros fue empezar a partir de una definición general de lo que es un cúmulo. FastMP es básicamente esta definición y nada más. Entonces lo definimos de la siguiente manera. Dado un número entero mayor a 0 y un punto C en un espacio n-dimensional, un cúmulo es la colección de m elementos con la distancia euclidiana menor a C. ¿Sí? Entonces C en este caso es el centro del cúmulo, n-dimensional es porque en general trabajamos con coordenadas, paralaje y movimientos propios. Hoy en día tenemos los datos Gaia que nos dan ese espacio 5-dimensional, antes no estaba disponible. Y M es la cantidad aproximada de miembros que tiene ese cúmulo. Entonces, sabiendo o aproximando estos valores, el cúmulo se define de esta manera, de una manera muy sencilla. Entonces, este es el funcionamiento básico de FastMP, que parece una cosa muy básica, pero tiene resultados muy buenos. Los valores M y C se estiman. En general, el centro del cúmulo, como os dije, uno tiene al menos una idea de los valores centrales en coordenadas. Hoy en día con los datos Gaia hay más datos, inclusive los cúmulos se presentan con valores iniciales en paralaje y en movimientos propios también. O sea que de esto uno tiene una idea muy razonable que puede dar como valores iniciales. Y M los calcula internamente el algoritmo, o se le pueden dar también. Si uno tiene una idea de un cúmulo, tiene, no sé, unos 100 estrellas, también le puede dar ese valor. Y el procesamiento es muy sencillo. Se samplean los datos,
Samplear significa agarrar las incertezas, en particular, las coordenadas pueden asumirse casi sin incertezas en los datos Gaia, pero para el eje y movimiento propio tienen incertezas importantes, sobre todo para las estrellas menos brillantes. Se samplean esos datos, o sea, a partir de las incertezas se mueven un poquito, se dispersan un poquito esos datos alrededor de sus incertezas. Se seleccionan esas M estrellas más cercanas a C y se repite. Nada más. Esto es un proceso iterativo que hace una y otra vez esto hasta que se llega a una especie de convergencia cuando las probabilidades asignadas a cada estrella de membresía dejan de variar demasiado. Entonces, esto tiene otra ventaja que no sé si mencioné, que el uso de incertezas está incluido dentro del algoritmo. El uso de incertezas es bastante importante, sobre todo se vuelve importante cuando uno estudia de vuelta las estrellas de mayor magnitud, las menos brillantes, que son las más afectadas por esa incerteza. Ni UFMAS, ni PyUFMAS, ni HDBSCAN, ninguno de esos algoritmos tiene internamente la posibilidad de utilizar esas incertezas en el análisis. FastMP sí lo tiene. Cualquiera de esos algoritmos que uno utilice, uno tiene que generar lo que se conoce como un loop externo, que es básicamente un proceso de bootstrap, donde se hace esto, que es el sampleo de incertezas y la repetición de esos algoritmos una y otra vez para incorporar las incertezas a la probabilidad final. El problema es que si esos algoritmos ya eran lentos sin ese loop externo, si uno quiere incorporar las incertezas, son infinitamente más lentos. FastMP, incorporando las incertezas, lo cual de por sí ya es una ventaja, es cientos de veces más rápido que cualquiera de esos algoritmos. Y todo eso basado en la definición más básica que hay de cúmulo. Y FastMP justamente lo utilizamos para generar el Unified Cluster Catalog, que es nuestro último servicio que hemos presentado. El UCC lo llamamos, para generar los miembros de esos 14.000 más o menos cúmulos que hemos juntado hasta el momento. Entonces voy a introducir el problema primero antes de llegar al UCC. Esta gráfica muestra los cúmulos catalogados en la literatura, desde uno de los primeros catálogos, que es el de Messier, tenía unas decenas de cúmulos adentro, desde finales de 1700 hasta el día de hoy, que tenemos, este es el valor de 14.000, en realidad ya esto está más arriba, hace un par de meses se presentó un nuevo artículo con 2.000 candidatos a cúmulos más, esto podría estar en 16.000 ya. Lo que se ve es que, y en particular a partir de el release de datos de Gaia, hay una explosión en la cantidad de candidatos a cúmulos presentados en la literatura. Hasta los 2000 más o menos, principios de 2000, teníamos unos 2, 3, 4.000 catalogados. Hoy en día tenemos 14, 15, 16.000. Y todo parece que va a seguir subiendo. De esa cantidad, creo que 6.000 aproximadamente se presentaron solo este año. Todos usando datos Gaia. Y eso es un problema. Cuando uno tiene esa cantidad tan grande de datos presentados mes tras mes, casi, se convierte en un problema. ¿Por qué? Voy a mencionar 3 problemas básicos que hemos encontrado nosotros. Primero, empieza a haber una cantidad importante de catálogos descuidados. Este es un artículo presentado en el 2021 en Astronomy and Astrophysics, donde los autores presentan un catálogo de unos casi 4.000 cúmulos abiertos de la literatura. Es parecido a lo que hicimos nosotros, pero más chiquito. Tiene problemas metodológicos muy grandes. Estoy hablando de este artículo en particular, pero hay otros. No es nada en contra de los autores ni nada, es simplemente un ejemplo de lo que uno se encuentra con esta explosión de candidatos a cúmulos abiertos que hay hoy en la literatura. Uno de los problemas, por ejemplo, esto es los datos de Bissier de ese catálogo, de ese artículo. Tiene decenas de entradas duplicadas y hasta triplicadas. Este, por ejemplo, es Basel 11A, es el mismo cúmulo, 3 veces dentro del mismo catálogo, con coordenadas ligeramente diferentes. Las entradas duplicadas que aparecen tienen valor de parámetros fundamentales muy diferentes. Al mismo cúmulo, al ESI 44, le asignan una edad de 60 millones de años y algo de 260 millones de años. No sabe con cuál quedarse. Y hay un descuido bastante grande también en cúmulos muy conocidos. Este Melote 25, uno de los cúmulos más cercanos que se conoce, está a unos 50 parsec, Melote 25, le han puesto una distancia de unos 4 kiloparsec. Obviamente estos, no estoy asumiendo que hicieron un ajuste y les dio un valor
tan lejano a la realidad, pero claramente acá no hubo una limpieza a conciencia del catálogo. El problema con esto no solo es el catálogo en sí, que puede tener sus errores adentro, que no fue limpiado correctamente. El problema de esto es que esto queda y después viene otro autor y utiliza ese catálogo para hacer un estudio de la galaxia, por ejemplo, y de hecho estos mismos autores utilizaron su catálogo para caracterizar los brazos espirales en la vecindad del sistema solar. Entonces, cuando uno empieza a juntar todos estos problemas, puede generar una interpretación errónea de cuestiones de orden superior. Este es un artículo con ese problema. Otro problema que empieza a ver con estos catálogos nuevos que se presentan es candidatos dudosos. Este, de vuelta, es un artículo presentado, se presentó este año, si no me equivoco, es del 2023. Los autores presentaron 35 cúmulos de alta latitud. Lo que encontramos nosotros fue lo siguiente. Cuando uno se pone a investigar un poco esos candidatos nuevos a cúmulos abiertos que presentan los autores, uno tiene por un lado la distancia paraláctica, de vuelta son datos Gaia, todos tienen paralaje, y la distancia fotométrica, que es la distancia obtenida a partir del módulo de distancia, del ajuste del módulo de distancia al cúmulo. Cuando uno grafica la distancia paraláctica versus la distancia fotométrica, para esos 35 supuestos cúmulos nuevos, lo que encuentra es esto. Las distancias paralácticas andan todas alrededor de 4 o 5 kiloparsecs. Los ajustes de módulo de distancia para esos mismos cúmulos que presentan los autores andan entre 10, 20 y más de 40 kiloparsecs. Entonces, hay algo ahí que no está cerrando. De hecho, nosotros contactamos al editor de la revista por esto y le preguntamos, no sabemos si era un error o si era algo que nosotros no estamos entendiendo. Nos dijeron que no, que es así, que los errores son muy grandes y que vale igual. Lo cual es un problema. Esta es la línea de identidad. Uno esperaría que más o menos se ubiquen acá, porque las distancias paralácticas no pueden ser tan diferentes de las distancias fotométricas. Entonces, algo no está cerrando ahí. Y de hecho, las distancias fotométricas casi que se parecen más a cúmulos de la nube de Magallanes, de las distancias que están, que a cúmulos de la Vía Láctea. Y de hecho, cuando uno se va a fijar a la distribución de esos cúmulos nuevos que presentaron de alta altitud, son estos que están en rojo, son efectivamente las posiciones de la nube de Magallanes. Lo cual no es problema si uno descubre nuevos cúmulos de la nube de Magallanes. El problema es que este artículo en particular no menciona nunca las nubes de Magallanes. De hecho, los presentan como cúmulos de la Vía Láctea. Entonces, y estos cúmulos están catalogados y están dentro de los candidatos nuevos que tenemos al día de hoy. Entonces, es un problema tener esta especie de candidatos dudosos mezclados dentro de lo que es un catálogo general. Un tercer problema que encontramos también haciendo este catálogo general son entradas duplicadas. En este caso no son entradas duplicadas dentro del mismo catálogo, como mostré en el primer catálogo del primer artículo, sino que son entradas duplicadas entre catálogos. Estos en particular son 5 artículos publicados entre el 2019 y el 2023. Lo que hicimos fue ver, todos estos artículos presentan candidatos a cúmulos abiertos nuevos en la literatura obtenidos a partir de análisis de datos Gaia. Lo que hicimos ver cuántos de esos cúmulos nuevos presentados realmente eran cúmulos que ya se habían presentado quizá un año antes o quizá un par de meses antes en la literatura, o sea que ya estaban presentados, simplemente lo estaban duplicando. Este artículo en particular, casi el 40% de los cúmulos nuevos son completamente duplicados. Y eso también se vuelve un problema. Uno empieza a tener una duplicación muy importante en los catálogos y los catálogos están saliendo, las bases de datos con catálogos están saliendo cada 2 meses. 1000, 2000 cúmulos nuevos. Hace 2 meses salió uno nuevo, que creo que es de uno de estos autores, creo que es de este acá o de este acá, con 2000 candidatos nuevos más. Y todos tienen en mayor o menor medida un problema así, sino problemas de estos también, de este estilo. Entonces nuestra idea fue crear un catálogo general que incluya a todos los últimos catálogos que se han publicado y que vaya pudiendo recopilar no solo los cúmulos individuales en sí, sino que vaya pudiendo recopilar justamente la problemática de estos objetos, como por ejemplo las entradas duplicadas y demás. Entonces generamos el UCC, que es el Unified Cluster Catalog. Lo que hicimos fue combinar más de 30 catálogos de la literatura de los últimos 12 años. Cortamos en 12 años porque más atrás de eso uno ya asume
que todo cúmulo anterior, eso ya está incluido en alguno de estos catálogos. Lo que encontramos fue unos 24.000 cúmulos que cuando uno hace un cross-match termina reduciendo a los más o menos 14.000 objetos únicos que tenemos al día de hoy. Entonces, ahí entra FastMP. Como tenemos esa gran cantidad de cúmulos nuevos catalogados, tratar de procesarlos con PyUMAS es un montón de tiempo, es un problema, sobre todo si uno quiere utilizar las incertezas. Para eso diseñamos FastMP, para la selección de los miembros más probables. Y acá comparamos los miembros obtenidos por FastMP para el UCC versus dos catálogos recientes. Esto es el catálogo de Cantat-Godin, bastante utilizado en la literatura, del 2020, y el que está en verde es uno que se presentó este año, que es de Hunt y Refer 2023, justamente. Lo que se muestra acá es la distribución de miembros en cada uno de esos catálogos, en azul está el UCC, en nuestro catálogo, versus la magnitud G de Gaia. Lo que se ve es que más o menos todos tienen un comportamiento similar, hay un pico alrededor de 17, 18, a partir de ahí empieza a caer, seguramente por una cuestión de comprensión fotométrica. Bueno, Cantat-Godin corta antes porque ellos cortaron en una magnitud de 18 como máximo, nosotros y Hunt usamos una magnitud Gaia de 20, llegamos 2 magnitudes más abajo. Si normalizamos estas curvas por la cantidad de objetos en cada catálogo, de vuelta, nuestro catálogo tiene unos 14.000, Hunt, que era el segundo catálogo, era el más largo hasta que presentamos el nuestro, el más grande, perdón, hasta presentamos el nuestro, tenía unos 6.000 objetos catalogados, Cantat-Godin tiene unos 2.000 objetos catalogados. Cuando uno normaliza la cantidad de miembros por la cantidad de objetos en esos catálogos, obtiene la cantidad de miembros por intervalo de magnitud. De vuelta se ve que se comportan de manera muy similar, excepto Cantat-Godin que cortan 18. Lo que uno puede obtener de este análisis es que los cúmulos abiertos tienen en promedio 100 estrellas, los tres catálogos dan más o menos lo mismo, con un skew bastante grande hacia menor cantidad de miembros. Hay muchísimos candidatos a cúmulo abierto con alrededor de 20, 30, 50 estrellas miembros. Y aquí en esta gráfica lo que puede verse es, para cada uno de estos dos catálogos, lo que hicimos fue comparar cuántos miembros recuperamos nosotros con nuestro análisis con FastMP de los análisis que hicieron ellos. Cantat-Godin en particular utilizó UPMASC y Hunt utilizó HDBScan. HDBScan es un algoritmo de clustering general bastante utilizado en la literatura. Lo que vemos es que en promedio recuperamos más o menos el 75%, que anda por acá. O sea que nuestro catálogo tiene en común más o menos el 75% de los miembros estimados en estos otros dos catálogos, lo cual es bastante razonable, hasta la magnitud 18 para Cantat-Godin, porque ellos cortan ahí. Con Hunt empieza a caer rápidamente a partir de ese valor, a llegar más o menos 40%. Esto sucede porque el análisis que hacen estos autores, de vuelta ellos usaron el algoritmo HDBScan, no incluye incertezas. Si tuvieran que haber usado incertezas, hubiera tardado muchísimo más tiempo en hacerlo. Nuestro estudio sí incluye incertezas, y las incertezas justamente son las que empiezan a tener una incidencia mucho más grande a medida que uno se va hacia las magnitudes más grandes. Entonces genera este no match entre los miembros seleccionados por uno y por otro. Nosotros creemos que nuestros miembros son de mayor calidad justamente porque incluyen a las incertezas en el análisis, los otros no lo hacen. Entonces, simplemente tener candidatos a cúmulos en la literatura no significa que automáticamente son cúmulos, y ese es otro problema. Cuando uno tiene cada 2 meses 2.000 candidatos nuevos, no le da tiempo a la comunidad de cúmulos abiertos a realmente ponerse a ver cuáles de esos candidatos son reales. Y más aún, el problema que hay hoy es que todos esos candidatos que se presentan, los autores les asignan una edad, una distancia, porque utilizan alguna variación del código azteca, por ejemplo, que mencioné. Entonces, cuando esos candidatos vienen con parámetros fundamentales asignados, parece que tienen más validez, porque ya les asignaron, le hicieron un estudio de parámetros. El problema es que
los códigos como Azteca, por ejemplo, códigos de ajuste de parámetros, van a funcionar con lo que sea que uno le tire. Si uno tiene una nube de puntos completamente al azar, algo van a ajustar, un valor van a dar. No quiere decir que sea más o menos real. Cualquier valor, porque están diseñados para eso, para tirar un valor, para ajustar algo. Entonces, se convierte en un problema porque tenemos una cantidad cada vez más grande de candidatos a cúmulos y no tenemos tiempo de realmente procesar, analizarlos para ver si realmente son cúmulos reales o si son cualquier cosa que está apareciendo ahí. Lo que hicimos fue diseñar dos medidas de clasificación. Estos son los 14.000 cúmulos dentro del UCC. Diseñamos una medida fotométrica y una medida de clasificación de densidad. Brevemente, lo que hace cada una de estas dos medidas es comparar cuán similares son los miembros estimados de ese cúmulo con el campo que lo rodea. Si esos miembros son muy similares, tanto en densidad como en el espacio fotométrico, al campo que lo rodea, uno puede decir que la probabilidad de que sea un objeto real es baja. O sea, uno le da una clasificación cercana a cero. Mientras menos se parezcan la distribución de miembros al campo que lo rodea, al campo que lo contamina, uno puede decir que la clasificación es más alta, hay más probabilidades de que realmente sea una distribución que se aparta de lo que es la distribución de campo. Se separa la densidad, en este caso incluye las 5 dimensiones, que son 2 coordenadas, movimientos propios y paralaje. Este análisis se hace sobre esas 5 dimensiones. El análisis fotométrico se hace aparte porque la fotometría se comporta muy diferente de las otras variables. La fotometría en un diagrama con magnitud sigue la secuencia evolutiva de un cúmulo, no se distribuye a partir de un punto central como en general sí lo hace en las otras dimensiones. Entonces, se trabaja aparte. Lo que se ve cuando uno lo grafica para los 14.000 cúmulos en el UCC es que, bueno, en particular los cúmulos con más miembros, que son los más grandes, en general tienen los valores más altos, lo cual es esperable, pero hay una cantidad muy importante de cúmulos, sobre todo aquellos con pocos miembros asignados, que tienen valores muy bajos de clasificación, o sea, baja probabilidad de ser objetos reales físicos. Lo que hicimos entonces fue, para tener una única medida de esto, es combinar estas dos medidas en una sola. Lo que hacemos es dividir todo el rango, que es entre 0 y 1 para cada una de estas medidas, en 4 regiones. A, B, C, D, A, B, C, D. Entonces, los cúmulos de mayor calidad van a tener una clasificación AA, los cúmulos de menor calidad van a tener una clasificación DD. Entonces, te da una idea muy rápida para ver cómo se distribuyen esas clasificaciones dentro del catálogo. Esto es lo que se ve. Los cúmulos con las 3 primeras clasificaciones de mejor calidad son más o menos el 40% del catálogo, pero hay una parte muy importante, 15-20%, que son de muy baja calidad. Esos son, en general, casi todos cúmulos nuevos que se han presentado sobre lo que vamos a tener que estudiar en algún momento. Y ya para ir cerrando, no se ve mucho acá, pero estos son todos los cúmulos en longitud-latitud. El color se corresponde a esa clasificación. Y voy a ver si puedo, para mostrarles rápidamente, este es el catálogo, este es el servicio del UCC. Podemos buscar, por ejemplo, Blanco 1, un cúmulo muy conocido. Esto está disponible para todos los cúmulos, los 14.000 y los que vayan saliendo. La ventana de Aladdin para ver más o menos la distribución, las clasificaciones, la doble clasificación de calidad, cantidad de miembros, radio medio. Cada cúmulo tiene valores de literatura que han aparecido junto con los valores de UCC. Posibles duplicados, este cúmulo en particular es parte de una de las bases de datos que se presentó este año, que presentaron como cúmulo nuevo a este cúmulo, que es 82% de probabilidades le asigna nuestro código de ser un duplicado de Blanco 1. Es casi indistinguible. O sea, ¿cómo publicás un cúmulo nuevo que es indistinguible de un cúmulo extremadamente conocido que es Blanco 1? Bueno, significa que no hiciste una limpieza a conciencia de tu base de datos. Los miembros estimados, parámetros fundamentales de la literatura, inclusive uno puede, para cada uno de estos cúmulos, abrir una ventana de Colab. No, ahí. A ver si está ejecutando.
tengo inicialización, no importa. La idea era mostrarles para cada uno de estos cúmulos, uno puede abrir una ventana de colado automáticamente, carga los miembros estimados y uno puede hacer el análisis que quiera dentro del análisis interactivo de colado, sin necesidad de descargarse los datos, que de cualquier manera los datos están disponibles para descargar. Y este es el UCC, que es de vuelta el último artículo que presentamos, está en referato ahora, creemos que va a salir dentro de poco. Y ya corto así no me voy más. Fui medio rápido para llegar. Gracias por el esfuerzo. ¿Algún comentario o pregunta? Martín. Perdón, yo me parece que llegué tarde porque me acordaba que había cambio de horario. El PAS, el Membership Probability. Sí. No sé si lo explicaste. ¿Cómo son las ecuaciones para determinar la probabilidad? Muy sencillas. Lo que hace es justamente este proceso que está acá. ¿Cómo sacó esta cosita acá? Me fui. La muevo, sí, la muevo. Acá. Lo que hace es, a partir de esta definición, de lo que es un cúmulo, que es una definición muy básica, es toma las m estrellas más cercanas al punto central, básicamente eso lo define como cúmulo, dice, esto es tu cúmulo. Dado el valor m y dado el valor c, dice, esto es tu cúmulo. Y lo que hace después es un proceso iterativo, resampleando todas las estrellas observadas en el frame, a partir de los errores de las incertezas en paralaje y movimiento propio, de generar lo que sería un nuevo frame de alguna manera, porque todas las estrellas se corren un poquito, vuelve a seleccionar esas m estrellas más cercanas a C y lo hace una y otra vez. Al final de todo ese proceso iterativo, uno tiene, al final es cuando más o menos converge, uno tiene que una estrella, por ejemplo, va a haber sido seleccionada 10 veces, otra va a haber sido seleccionada 5 veces, otra 3 veces. Entonces uno divide eso por la cantidad de vueltas que dio y básicamente da la probabilidad. Si una estrella fue seleccionada todas las veces que se sucedió este proceso iterativo, la probabilidad va a ser de 1. Si una estrella fue seleccionada 0 veces, va a ser de 0. Y eso sirve para cualquier forma, no necesariamente esférico. No necesariamente esférico, pero sí ayuda. Porque este en particular está hecho no de manera general, aunque sí se podría aplicar de manera general, pero está un poco destinado a ser utilizado en cúmulos estelares. Entonces asume algunas cositas sobre las distribuciones, por ejemplo, el hecho de que la distribución de un cúmulo estelar en coordenadas o en movimiento propio sea más o menos, tenga una distribución más o menos similar a algo elíptico, si se quiere. Si vos le das un cúmulo que tiene, por eso no usa fotometría FastMP, por ejemplo, porque la fotometría tiene una distribución completamente diferente, que es la secuencia evolutiva del diagrama color-magnitud. Esto espera una cierta distribución de las estrellas. Y esto no tiene nada que ver con los criterios C, esos dos criterios que utiliza para estudiar una vez los puntos. No. Esos, vos decís los últimos criterios de acá. No, estos criterios se definen, bueno, tiene que ver en el sentido de que estos criterios, para obtener estos valores, se utilizan esos miembros. ¿Sí? O sea, FastMP se aplica a un candidato, de cúmulo abierto, recupera los miembros más probables y utilizando esos miembros más probables y el campo que lo rodea, uno estima estos valores. Entonces, sí, de alguna manera sí los utiliza, pero es completamente independiente. Uno podría reemplazar los miembros por los miembros que te devuelve HDBScan, UPMAS, cualquier otro algoritmo de PyUPMAS, inclusive, cualquier otro algoritmo de probabilidad de membresía. ¿Sí? O sea, es independiente. Sí los utiliza los miembros, pero es independiente. Correcto. Bueno, felicitaciones, me encantó la charla. Dos preguntas. Una, si jugaron de alimentar estos programas con el DataRead 2 y el DataRead 3 de Gaia para ver cuánto cambian los parámetros que obtienen, porque hay grandes a veces, ¿no? O sea, fuimos directo al DataRead 3. No paramos en el 2. Fuimos directo al 3. Pero sí sería interesante ver si cambia mucho. En particular, lo que puede cambiar son las estimaciones de miembros. A ver, ¿cuál es la dependencia, sobre todo para la? Sí. Sí, porque hubo una corrección en el 3. Sí. Otra pregunta es si pensaron
a la hora de decidir las membresías, incorporar espectroscopía. Si hay manera de parametrizar de alguna manera. Es que es lo que le decía recién, ya es bastante más complejo. Ya inclusive trabajar con fotometría, espectrometría es más complejo aún. Pero es justamente por eso, porque para coordenadas, movimientos propios, paralaje, uno puede en primera aproximación decir que las estrellas miembros de un cúmulo se ubican alrededor de un centro con una cierta dispersión. Inclusive uno puede aproximar con una normal, si quiere, con una gaussiana. En primera aproximación, obviamente. No es físico, pero uno más o menos puede. En el espacio fotométrico ya no se puede eso. La distribución en el espacio fotométrico de la secuencia de un cúmulo tiene otra forma completamente diferente. Entonces, se vuelve un poquito más complejo. De hecho, UPMASC, que es el primer método que introduje, se publica antes de Gaia y usaba solamente fotometría, que es lo que había disponible en el momento. Y más o menos sí funciona, pero tiene bastantes restricciones. Si uno se empieza a ir a cumulitos un poquito más complejos, cúmulos más contaminados o más débiles, se empieza a ver muy rápido que la fotometría te empieza a meter más ruido que información. Pero simplemente por eso, porque es más compleja de separar en el espacio fotométrico que en los otros. Porque ahí yo creo que es cuando gana el ajuste a ojo. Bueno, cuando uno considera la espectroscopía y dice, tengo esta estrella acá, claro, y no le da mucho, que pasar por acá. Claro, y no le da mucho peso a esa estrella porque tienen la información de que esa estrella tiene, entonces tiene que pasar por ahí. Sí, de hecho con Rubén lo hemos hablado mucho tiempo, sobre todo en el proceso de Azteca, de cómo incorporar fotometría. La forma de incorporar fotometría hasta ahora es simplemente restringiendo el parámetro. Entonces, si uno tiene fotometría de algo que uno sabe que es un miembro y sabe que se encuentra a esta distancia y tiene más o menos esta edad, o cualquier información que uno extraiga, uno puede trasladar eso a Azteca restringiendo el espacio de parámetros fundamentales que explora. Entonces, como uno tiene esa información, lo restringe hasta ahí. Y eso te da lo que uno no puede decir la Azteca es que la isócrona pase por esta estrella en particular, porque Azteca no ajusta isócrona, ajusta cúmulos sintéticos. Entonces, esa fijación no puede hacerse. Sí puede hacerse, teniendo conocimiento de espectroscopía, restringir lo más posible el espacio de parámetros, que ayuda mucho, de hecho. Sí, no, todo esto me lleva a preguntarte, ¿qué métodos que ustedes utilizan para buscar membresía? ¿Te permite encontrar como miembro estrellas de 3 secuencias? ¿O solamente te quedas con las que están en secuencias? A priori, si las estrellas de frecuencia comparten un movimiento propio, más o menos posición, coordenadas de posición, paralaje, no debería haber problema. Las tienen que recuperar igual, justamente porque no utiliza fotometría. Entonces la fotometría es una cuestión completamente aparte. Sí. Este acá, sí. Lo que hace este método es algo parecido a lo que hace Azteca. Toma los miembros más probables, asumimos que están las estrellas de presecuencia, si es que las recuperó, toma los miembros más probables y los compara con el campo circundante. Si son muy diferentes, esas dos distribuciones te dan un valor alto, si no te dan un valor bajo. Si las estrellas de frecuencia son muy poquitas, y van a tener poco peso en este análisis. Si realmente esas estrellas de frecuencia que aparecen ahí hacen que la distribución sea parte de una distribución de estrellas de campo, entonces sí va a incidir. O sea, ahí depende de cuántas haya, para que realmente tenga una importancia en la cuantificación. Si son muy poquitas, y va a pesar mucho más la secuencia principal, o lo que haya en la secuencia principal. Entonces ahí ya depende de cada cúmulo en sí. Igual, estos son todos análisis estadísticos hechos a gran escala. Puedes fallar también a veces. O sea, ninguno de estos análisis te garantiza que aislás un cúmulo real de un... Siempre es bueno, Exactamente. Y es algo que se vuelve cada vez más complejo cuando cada 2 meses tenemos 2000 cúmulos nuevos y se vuelve una bola de nieve. No, bueno, sí, el tema de la espectroscopía para mí es crítico en ese sentido, pero también es crítico el principio ver cuál es el conjunto de estrellas que tienen el máximo de probabilidad de pertenecer a un cúmulo, y si ese es el caso, la espectroscopía, si es posible hacerla, debido a la magnitud a la que está trabajando, confirma o no confirma, o presenta
algo que es imposible. Yo no puedo tener una estrella con esta clasificación espectral en un cúmulo que tiene esta edad, que tiene esto, que lo otro, y ahí hay que hacerse el replanteo. Digo, vos acá tenés un paquete de información referida a cada cúmulo que te dice, mira, es un cúmulo con la categoría tal de datos. Esos miembros los podrías investigar espectroscópicamente a posteriori. Lo que te evitaría el trabajo de ir buscando al azar, a veces, muchas veces, por función del ministro, a qué estrellas se toman los efectos. Pero creo que si uno lo mete dentro del código, con información, en los casos que existen, por ahí eso te va a generar un ruido interno, ¿no? Dentro de, depende cómo lo metas. Te digo, la manera más directa y que a mí se me ocurre que genera más resultados positivos es esa, es utilizarlo como una restricción en el espacio de parámetros fundamentales, que no solamente tiene que ser espectroscopía, uno puede, es un análisis de inferencia bayesiana, o sea, uno puede utilizar otros estudios anteriores y utilizarlos todos para más o menos formar inclusive se pueden utilizar priors gaussianas también, cosa que no mencioné porque sea mucho detalle, pero toda esa información extra se puede meter desde la parte de inferencia bayesiana, sería. Bueno, un par de minutos para un comentario más. Ya que tenemos esta página increíble, ¿no sería un pasito más hacer una gráfica con todos los cúmulos, digamos 3D, donde vos te puedas desplegar por los cúmulos? Se puede, la gráfica es esta, en realidad no se ve mucho ahí, pero estos son todos los cúmulos, esto es latitud longitud nomás. Pero eso es claro, ¿cómo? eso es bidimensional. Esto, claro, vos decís algo en 3D. Se puede. Se puede. Sí, porque. Y eso es otra de nuestro catálogo, acá, el UCC, asigna por primera vez estimaciones iniciales de paralaje y movimiento propio para un montón de cúmulos que no lo tenían. De hecho, unos 3.000 cúmulos de los que recopilamos, que son cúmulos viejos, muy poco estudiados, no tenían directamente ningún, lo único que tenían eran coordenadas centrales, o sea, eran candidatos dados en algún momento. Se puede. Ya está, todos tienen datos de paralaje acá, se puede hacer un estudio así. Inclusive se puede descargar, los datos están disponibles en Zenodo. Se puede. Los datos están todos disponibles igual en Zenodo para. Un comentario de algunas de las cosas que mostraste hicieron acordar algunos problemas de extragaláctica, que cuando surgieron los relevamientos como el eslogan, hicieron un montón de estudios estadísticos de este tipo, y lo que ocurre al día de hoy, 20 años después, es que cuando uno va a veces a mirar una galaxia estudiada con datos de eslogan, es una estrella. Claro. O es un artefacto. Pero catalogado en ese momento. El tema es que tenés 1 millón de galaxias catalogadas. Claro, ese es el problema. De objetos que en realidad ni siquiera son galaxias. Así que me imagino ahora con el tema de los relevamientos nuevos, en el caso de y por eso objetos galácticos, va a comenzar a pasar claro. lo mismo. Más allá de objetos repetidos y eso, va a haber objetos que ni siquiera van a ser cúmulos. Exactamente, y por eso nuestra idea con el UCC es catalogar absolutamente todo, inclusive aquello con el cúmulo, pero para que ya quede que en algún momento alguien dijo que estaba en un cúmulo, como que tiene una nota de que no lo es, al menos algo. Porque si no se empieza a repetir también. No solamente entradas duplicadas reales, empiezan a detectar de vuelta cosas que ya se sabía que no eran. Entonces. Claro, tal cual. Bueno, tenemos que cortar antes de que nos echen. Muchísimas gracias a todos y nos vemos el martes que viene.